¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Profesionales con Historia. El día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Raúl Ruiz, ingeniero en software, graduado de la UACJ en sistemas digitales, con 11 años de experiencia en programación, creador del grupo WebBorder, con 5 años de antigüedad, también creador del podcast Bit a Bit, el cual tiene 1 año de antigüedad, y su especialidad es el frontend. Ahorita más adelante en el podcast vamos a preguntarle a Raúl que nos explique la diferencia entre frontend y backend, y la perspectiva de los programadores, porque muchos programadores no les gusta uno y el otro, ¿verdad? Es difícil que un programador se case con ambos. Entonces vamos a estar viendo esas partes también. Entonces, pues bienvenido, Raúl. Muchas gracias, un placer estar aquí. Para comenzar con el icebreaker, te vamos a pedir de favor si nos haces favor de sacar 2 papelitos. ¿2? Y luego, dependiendo de esos papelitos, vamos a hacerte unas preguntas. Ok. Me salió el 1 y el 8. Ok, la número 1 es, si pudieras tener un superpoder por un día, ¿cuál sería y por qué? El poder viajar más rápido que la luz. ¿Y por qué? Para poder visitar otros planetas en el espacio. Ok. Bueno, y también poder resistir, ¿no? Ahí afuera, como Superman. Pues sí, órale, que suave, para conocer la distancia, muy bien. Sí. Y la número 8 es, ¿cuál es el mayor reto al que te has enfrentado en tu carrera como programador? ¿Y cómo lo superaste? El proceso de entrevistas, cuando vas a entrar a una empresa, ese se me hace uno de los mayores retos porque por lo general las entrevistas son mucho más difíciles que lo que de verdad haces. Uh-huh. O sea, te hacen preguntas así que de algoritmos y cosas así que pues por lo general no le entras tanto y te tienes que preparar mucho. Entonces, pues yo creo que esas sí han sido de donde he batallado más. ¿Y cómo lo superaste? ¿Te empezaste a preparar ya? Sí, pues preparándome mucho, estudiando, haciendo muchos ejercicios, y entrevistas de prueba, así de que no sé, tal vez aplicando en lugares en los que no me interesaba tanto entrar, para que no me fuera tan mal donde sí quería entrar. ¿Sobre todo aplicabas en Estados Unidos o en México era igual de estricta la entrevista? En las dos, sí. En México un poquito más leves, pero sí, también están pesadas. Creo que en software sí es muy dado a hacer exámenes bien detallados, ¿verdad? Sí. El dato histórico que les traje el día de hoy fue sobre la primer programadora de la historia, no sé si tú la conocías. El nombre de ella es Ada Lovelace. Ella era hija del poeta Lord Byron, y en 1843 ella escribió el primer programa de computación. Lo hizo para una máquina que había creado Charles Babbage. Es una máquina que iba a estar súper buena. Nunca la terminaron, pero hicieron prototipos y demás, y en esos fueron los que ella escribió el programa. Pero la máquina iba a tener memoria, CPU, tarjetas perforadas que iban a permitir programas, y también iba a contar con impresora. Entonces, pues bien interesante. Ella terminó escribiendo un programa para esa máquina y pues se convirtió en la primera programadora de la historia. Pues muy bien, pues eso es más que nada como que para que los muchachos y el público pues empiecen a adentrarse un poquito más a lo que vamos a estar viendo a detalle, ¿verdad? Lo que es la programación y entrar un poquito en el mood. Tú que lo vives, ¿cómo podrías describir o cuál sería para ti la definición de programador? Una persona que pueda seguir ciertos pasos y a través de código poder crear algo, ¿no? Una página web o algo para el vehículo o pues lo que sea, ¿no? El tan dichoso algoritmo. Sí, el algoritmo. El algoritmo, que ahorita todo el mundo habla de algoritmos y ni sabemos qué es algoritmo, ¿no? Pero sí, todo el mundo dice algoritmos por todos lados. Si nos pudieras explicar cómo es un día normal en tu vida como programador. Me levanto como a las 8 de la mañana. Uh-huh. Me conecto a mi primera junta, que es la junta de dar el estatus, que prácticamente tengo que decir en qué estaba trabajando ayer, en qué voy a trabajar hoy y si tengo algo que me bloquee. Esa junta dura como media hora más o menos, es de todo el equipo y luego ya de ahí me pongo a hacer las tareas que tenga en el día. También puedo tener algunas otras juntas en el día, ceremonias para puntuar ciertas tareas, ver requerimientos, cosas así. Y pues ya termino de trabajar, hago ejercicio, me pongo a leer y me duermo por lo general. Esas juntas de las que platicas tienen 2 nombres que yo recuerdo, tienen 2 estrategias, ¿no? Creo que unas son Scrum y las otras.
Agile. Agile. Y es bien interesante porque en todas las entrevistas de trabajo para software siempre les van a pedir experiencia en Agile y en Scrum. Y ahí está el porqué, o sea, porque todo el día pues tú vas a empezar tu día con esas juntas, ¿no? Sí, sí. Ahorita precisamente antes de empezar el podcast pues tú venías de tu trabajo y demás. ¿Es normal que tu día termina a tu hora o es de pronto común que te extiendas en tu tiempo? Por lo general sí termino a mi hora. Pero hay veces que sí, tenemos que entregar algo cierto día y pues sí le tengo que invertir un poco más de horas, ¿no? Una vez hace mucho de que sí me tuve que quedar así como 2, 3 de la mañana, ¿no? Ahí en la oficina. Pero no, es muy, muy, muy raro. Raúl trabaja de manera remota, creo que es otro de los beneficios también pues de ser programador. Que algunas otras carreras no tienen ese beneficio, digo, ahora en la pandemia pues todos ya nos acostumbramos a eso, pero esta sí siempre lo ha tenido. Sí, es una buena ventaja. Y bueno, también desventaja porque también no compites solo con los de tu localidad, ¿no? Sino también pues con todos los del mundo. Y en cuestión de sueldos yo creo que se puede, ahorita vamos a ver los sueldos, pero digo nada más entrando en detalles, yo creo que en cuestión de sueldos impacta un chorro porque si estás compitiendo con ahora sí que el otro lado del charco pues puede obrar a tu favor y tienes un sueldo un poquito más americanizado, europeo. Ajá. Pero si estás compitiendo con el sur de México, creo que los sueldos son mucho más bajos. Entonces, pese a que tienes entrevistas bien estrictas y todo, pues son sueldos sumamente bajos. Ahorita vamos a ver ese detalle, pero esa parte de la globalización, pues creo que es bien interesante. Sí. ¿Qué carreras has visto desempeñarse como programador? Pues he visto, pues ahora sí que de todo, ¿no? Uh-huh. O sea, obviamente ingenieros en sistemas, ingenieros en electrónica, pero incluso también he visto, pues, abogados o, no sé, arquitectos, como que... O sea, prácticamente de todas. Ajá. Y esa es justo una de las preguntas que quería hacerte. En esta, o sea, por ejemplo, alguien que es ingeniero de procesos. O sea, pues tú compites con otros ingenieros de procesos. Pero en tu ramo es bien interesante porque tú puedes haber estudiado pues, programación o ingeniería en sistemas computacionales o en tu caso digital. Y al final del día tienes una carrera un poquito enfocada a eso y sin embargo terminas compitiendo con otras carreras, es decir, tu competencia crece, justo lo que hablábamos, ¿verdad? Sí. No solo es global, sino que aparte crece porque alguien pues puede ir a tomar un curso, aunque no sea programador, certificarse. Ajá. Y ser tu competencia. Sí. ¿Cómo sientes eso? Pues no siento tanta presión porque, o sea, aunque sí es cierto de que puedas tomar un curso y certificarte y así, muchas veces sí se puede ver la diferencia entre un buen programador y alguien como que va empezando. Entonces, ahí no veo tanto problema. Hace como un año estaba más preocupado todavía por la inteligencia artificial, pero pues ahorita ya conociéndola más y trabajando con ella ya no tanto. Bueno, es que en realidad tienes que saber un poquito de programación para entenderlo, o sea, incluso hasta para pedirle, para hacer el prompt, tienes que saber un poquito de programación que le estás pidiendo, ¿no? Y luego cuando te lo da, pues saber interpretar qué te dijo. Ajá, sí. Entonces, sí, yo creo que más bien, igual quién sabe, ¿no? Pero yo siento que la inteligencia artificial en la parte de software va a obrar más a favorecerlos a ustedes, ¿no? O sea, ayudarlos a entregar más rápido su trabajo, es más que quitarles el trabajo, siento yo. Sí, yo creo que sí, en especial en estos años. Por ejemplo, ahorita como lo estamos utilizando es de que nos puede ayudar así a checar código, de que esté pues optimizado, a crear código que como que te dé flojera hacer, pero pues todavía le falta, o sea, te crea código malo todavía. Entonces, sí sirve más ahorita como un asistente y sí, dicen que quién sabe, en 1 o 3 años ya va a crear más código y así. Pero pues ya veremos, ¿no? A ver qué. Yo creo también, bueno, y ahorita sí hemos visto un poco de sesgo, pero yo creo que en general ahorita lo que pasa es que no se ha especializado. Yo creo que la inteligencia artificial está tratando de abarcar todo. Sí. Pero yo creo que eventualmente si se especializa, así como tenemos las de imágenes, tenemos de texto, ¿verdad? De sonido. Ajá. Si hay algunas que se empiecen a especializar solo en software es cuando yo creo que va a empezar a dar algo más suave. Sí, yo creo que sí. ¿Cuál es la carrera que recuerdas, así, la primera carrera que quisiste estudiar cuando eras niño? Pues yo me acuerdo que siempre quise ser futbolista. Ajá. Y también quería estudiar algo relacionado en el arte. Como me gustaba mucho dibujar y así, esas cosas. ¿Y por qué no fuiste futbolista? Futbolista, pues llegué a ser, a jugar en la tercera división. Pero luego como que tuve un momento en mi vida en el que dije, o me dedico al fútbol o me dedico a estudiar
Ajá. Y dije, no, pues le veo más futuro al estudiar. Ajá. Sí, pero pues sí me gustaba. Bueno, me gusta todavía jugar fútbol. ¿Y el arte? ¿Decidiste de Y el arte pues lo hago así en tiempos libres, pero no como carrera en sí. ¿Y cómo te iniciaste en el mundo de la programación? ¿Fue hasta que estudiaste o previamente ya tuviste algunos encuentros con la programación? Sí, me acuerdo que en la secundaria estaba en un taller de computación y ahí pues no hacíamos nada, o sea, siempre estábamos jugando videojuegos, ¿no? Uh-huh. Y en una de esas raras veces que hicimos algo, hicimos una página web y me acuerdo que a mí me gustó mucho y yo ahí me clavé y le investigué y así. Y dije, ay, pues como que sí me está gustando esto. Uh-huh. Y luego ya también cuando pasé a prepa, también entré ya más a la de computación. Uh-huh. Y también pues me gustó. Y ya a la hora de estudiar una carrera, dije, bueno, pues ingeniería en sistemas o algo más como diferente. Y ahí dije, no, pues sistemas digitales se oye chida porque es como electrónica y así. Uh-huh. Y aunque sí nos enseñaron programación, pues no está tan enfocada como la ingeniería en sistemas. Ajá. Entonces te terminaste desarrollando más tú por tu propia cuenta, ¿no? Sí. Pues justo con la facilidad que decíamos, ¿no? Sí. Ajá. Encuentras muchos recursos en línea, videos, y pues sí, es muy fácil aprender. Sí, de hecho hay muchos sitios web que tienen, pues, básicamente todo el curso, y ya nomás te cobran al final. Si quieres el certificado, pues te cobran, y si no, pues Ajá. es gratis. Sí. De hecho, hay uno que me gusta mucho de que te enseñan todo y como para darte el certificado tienes que hacer un proyecto para alguna asociación sin fines de lucro. Entonces está padre y vi el contenido y sí aprendes buenas cosas. Pues yo en mi caso eran páginas todavía estáticas, no sé si en tu caso fueron páginas dinámicas o estáticas, ¿verdad? No, estáticas al principio. Ajá, puro HTML, ¿no? Ajá, entonces, pues igual, y ahí quedó en la historia. Y luego ya cuando estaba en el trabajo, de pronto alguien estaba haciendo una base de datos y me la heredaron. Y fue así de que en una semana me dieron todo lo que podía, 1 hora diaria. Wow. O sea, te hablo de 7 días y luego ya pues ahora ahí te quedas con todo, ¿no? Oh. Y ya se fueron. Entonces pues yo me puse a estudiarlo. Yo estudié en una paginita que se llama Witry School, ¿no? Y ahí vienen todos los cursos, o sea, te vienen así PHP, SQL, Java, así te vienen todos los códigos. Y de ahí al final está padre porque te vienen ejercicios, ejemplos y luego te viene pues como una pantalla donde tú puedes practicar. Qué suave. Está padre, y al final pues te hacen un examen y todo, si lo pasas pues pagas. Certificación, ¿no? Yo no la tomé. Wow, o sea, qué suave. No. Pero sí, está padre. De la programación, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta? De que son buenas oportunidades para tomar, bien pagadas, como que me han dejado explorar otras áreas fuera de mi área de confort. Poder hacer hobbies que siempre había querido hacer, poder así conocerme más a mí mismo. Algo que no me gusta, una que tienes que estar, bueno, por lo general estás sentado y eso puede afectar en tu salud. Uh-huh. Y de que a veces cuando no encuentras un código, o sea, cuando no lo puedes hacer jalar, uh-huh, es muy frustrante. Y estás dale y no sale. Uh-huh. Entonces tienes que tener una alta tolerancia a la frustración. ¿Qué tantas oportunidades de crecimiento hay? Pues veo muchas oportunidades. A mí en este campo me ha gustado que como que la gente es muy como noble, que te ayuda a crecer, te dice, ¿cómo te ayudo para que sigas al siguiente nivel? Uh-huh. Y ya tú les dices, no, pues estaría padre esto. O te van poniendo retos y así. Entonces yo creo que sí hay muy buenas oportunidades de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre frontend y backend? Frontend es como, por ejemplo, en una página web es toda la parte, la experiencia del usuario, ¿no? La parte que tú ves cuando entras a una página. De que las imágenes, los colores, cómo está todo posicionado, cómo funciona. Y el backend es más cómo se procesan todos esos datos, cómo los almacenas, etcétera. Hay una analogía que me gusta mucho de que dicen el frontend es como la parte de un restaurante, ¿no? De la mesa y así. Uh-huh. Que todo está bonito y toda la experiencia, la musiquita y eso. El backend, pues como la cocina, de que tienes todos los ingredientes, puede haber así como que todo así un caos. Y las APIs, pues pueden ser como los meseros, ¿no? Que traen cosas del backend al frontend. Bueno, ya que tocaste el tema de los APIs, si puedes explicarles a los muchachos qué es una API.
son como puntos de acceso de toda tu aplicación del backend. O sea, uno como frontend, le dice al API, tráeme, no sé, los usuarios. Y ya el API es el punto de conexión y ya todo lo del backend dice, ok, voy a la base de datos, me traigo los usuarios, los acomodo de esta forma y ahí te van de regreso. También sirven como puntos de acceso entre aplicaciones diferentes. También Sí. puedes ponerlo así como que tú dices qué información puedes compartirles, no les das acceso a la base de datos, pero les compartes cierta información y así puedes ir uniendo aplicaciones distintas. Sí, que es por lo que yo he visto que hay muchos modelos de negocio que son así, que son simples APIs y que tú consultas y te traen cosas, no sé, por ejemplo, recetas de cocina o lo que sea, ¿no? Entonces es un buen modelo de negocio también. De hecho, vi un día que en Alexa incluso tú podías hacerle un skill y la conectabas a una API del chat GPT y podías estarle preguntando cosas y ya se iba directo ahí. Órale. Está padre. ¿Cómo te mantienes actualizado? Pues lo que hago es de que trato de hacer cursos, algunos que vea gratis o de paga o como sea. Trato de hacer cursos, me gusta leer libros, también me gusta, estoy suscrito a varias newsletters de cosas de programación, de tecnología, también pues en videos de YouTube o podcast como este. Sí, así uso muchos recursos para seguir manteniéndome actualizado. Gran parte de tu tiempo lo tienes que estar destinando siempre a eso, ¿no? Sí, siempre actualizándote, sobre todo cuando, por ejemplo, que quieres cambiar de puesto o quieres entrar en algún lado, es invertirle mucho tiempo en el estudio y investigar. Entonces, por ejemplo, ahí en la empresa donde labores o para ir cambiando de puestos, ¿es como que pasas de junior a senior y así? ¿O es ir cambiando, por ejemplo, digo, a lo mejor para que los muchachos también sepan, normalmente pues están backend, frontend, incluso está el project manager, ¿verdad? De software. Entonces, por ejemplo, tú si quisieras escalar al siguiente, ¿qué estarías buscando? Yo si quisiera escalar al siguiente sería más como un technical lead. Ahorita soy senior software engineer. Que por lo general los puestos es junior, que pues es así recién salidito de la carrera, ¿no? Y luego regular es cuando ya le vas agarrando más el rollo. Luego senior ya cuando ya estás experimentado. Y luego de ahí puedes agarrar dos caminos que puedes hacer o manager, que es más tratar con personas, checar los proyectos y así. O te vas más por el lado técnico, que sería como principal engineer o algo así. Y entonces tú eres como el go-to, o sea, por eso tienes que saber más, ¿no? O sea, los que te van a preguntar si tienen dudas, van a preguntarte a ti, es como más un líder técnico, ¿eh? Sí, ajá. Ok. ¿Alguna vez tuviste la cosquillita de trabajar en Google, una de esas empresas tan grandes? Pues sí, fíjate que sí, pues es que ves cómo están ahí y todo, ¿no? Y sí, pero como que nunca se ha dado la oportunidad, o sea, nunca le he buscado así activamente. Me he sentido muy bien con los trabajos en los que he tenido, y nunca he sentido como que la necesidad grande así de poder aplicarme para entrar en una de esas empresas. Pero pues no cierro la puerta, ¿verdad? Igual y no sé, en 1 o 2 años, ya ahí voy a aplicar. En cuanto a sueldos, sin hablar de números ni nada, ¿cómo compararías tu profesión contra otras? ¿Crees que es un equivalente? ¿Crees que está mejor pagada la parte de software? ¿Crees que está por debajo del sueldo que tienen otras profesiones en un nivel similar? Pues según yo sabía que estaba como que poquito mejor pagada. Okay. Según los datos que he encontrado y así, ¿no? Pero pues no estoy muy... no tengo muy actualizados los datos de sueldos de otras profesiones, entonces no sabría decirte así al 100% de si es mejor o peor, pero yo tengo la sensación de que sí es mejor. En tu perspectiva, por ejemplo, ahorita el sueldo que tienes es justo, o sea, la actividad que desempeñas está equilibrada con el sueldo que percibes. Sí, yo creo que está muy bien. Si tú fueras a hacer una entrevista de trabajo, o no sé si incluso a lo mejor ya te tocó hacerla, ¿qué preguntarías? Bueno, ¿alguna otra pregunta que le harías a uno? Pues así como le preguntaría como qué experiencia tiene,
Que me dijera si ha hecho algún proyecto personal, así que lo hiciera, que lo hubiera hecho conscientemente, ¿no? O sea, no nada más copy-paste y ahí lo que salga, ¿no? O sea, le preguntaría como qué experiencia tiene, en dónde ha participado, qué proyectos ha participado, si le gusta aprender, y pues algunas preguntillas así muy básicas, técnicas, referentes al puesto. Que tuvieran una actitud de que quisieran aprender, de que se lleven bien con los demás compañeros, que no estén muy alzados, así. Sobre todo en eso también. ¿Una vez a ti te hicieron alguna pregunta en una entrevista que hayas patinado, que no hayas sabido cómo contestar? Sí, muchas veces. ¿Alguna que te acuerdes como que para que los muchachos sepan pues también qué esperar, ¿verdad? Que tienen que prepararse, sobre todo sus primeras entrevistas? Pues me acuerdo que una vez estaba haciendo una entrevista en un proceso que era como de System Design, de diseño de sistemas. Y no recuerdo exactamente la pregunta, pero era algo así que yo no tenía el conocimiento. Y recuerdo que en ese momento yo dije, no, pues es que no sé. Y el entrevistador me dijo, pues sí, o sea, es mejor que digas no sé a que te inventes algo. Ajá. Justo en el podcast anterior justo hablábamos de eso. Eso todavía no sale al aire, pero sí, o sea, en las entrevistas es vale más decir no sé, pero lo voy a investigar, ¿no? Ajá. Pero a inventarte algo. Sí, porque de todos modos, aunque te quieras inventar algo, de volada te dicen, se está inventando algo. Sí, correcto. En cuanto a los soft skills, ¿qué soft skills has visto que son como los más imprescindibles? Ahorita ya mencionabas un poquito de ellos, ¿verdad? Pero ¿cuáles crees que son los más imprescindibles en programación? Pues yo creo que comunicación, porque aunque existes mucho en el código, cuando no puedes resolver algo o que te faltan ciertos requerimientos, pues te tienes que saber comunicar con otras personas, ¿no? Ya sea tu líder u otros compañeros de trabajo. Yo creo que la comunicación es importante. También pues el liderazgo, ese también puede ser bueno para tu carrera, ¿no? Si te interesa irte por ese lado, ese podría ser muy buena soft skill. Y no sé, la tolerancia a la frustración, ese sería soft skill también. Sí. Pues, pues yo. Las situaciones difíciles, ¿no? Sí. El manejo de los problemas y demás. Ajá, yo creo que esa, en especial esa. Ok. Sí, pues esa ha estado como un denominador en todas, realmente yo lo que platicábamos justo en la entrevista de arquitectura, que realmente pues en todas va a haber problemas y la verdad es que es importante que sepan manejarlo. Creo que sí es una soft skill muy útil en todo. Tú tienes un podcast y tienes un grupo en Facebook. Si nos puedes platicar un poquito más cómo nacieron. Obviamente por la antigüedad, pues sé que nació primero el grupo. ¿Cómo nacieron? Sí, pues el grupo ese nació porque en esos tiempos yo trabajaba en Guadalajara y me iba a venir de regreso para acá, para Juárez. Y me acuerdo que cuando estuve trabajando allá había muchos grupos así de programadores de que hacían pláticas de tecnologías, y ahí hacías networking. Entonces me hacía algo muy padre y dije, pues ahora que voy a estar allá, estaría padre empezar algo así. Y contacté a un amigo que se llama Víctor Talamantes y ya los dos empezamos a hacer ese grupo. Pero como lo empezamos cuando era la pandemia, pues empezamos a hacerlo todo así remoto. Y ya nos quedamos así. Pero sí, eventualmente hacemos reuniones presenciales. Ahorita estamos batallando un poco para conseguir en qué lugares poder hacerla. Pero sí, ahí está la idea y mucha gente que ha ido a las pláticas nos dice, está muy padre, sí, hay que seguir haciéndolas. Y de ahí nació esa idea. Y la del podcast, esa fue porque justo en ese mismo grupo conocimos a otra persona que se llama Efren González. Y casi siempre estábamos muy activos en el grupo, lo que somos Víctor, Efren y yo. Y dijimos, pues hay que hacer un podcast nosotros. Y ya de ahí salió y tratamos de juntarnos todos los sábados para hacer el podcast. Pues está interesante. Entonces, el objetivo primario del grupo, ¿qué es? ¿Es preguntas de software? ¿Es
El objetivo del grupo es ayudarnos mutuamente, compartiendo conocimiento para hacer como que para tener mejores posibilidades al competir con otros desarrolladores de otras partes del mundo. Porque, o sea, yo creo de que si entre más nos ayudemos así entre todos, pues más vamos a poder sobresalir. Y creo que en este campo hay mucha posibilidad para que todos tengan éxito, ¿no? Entonces, pues sí, compartiendo conocimiento, compartiendo oportunidades laborales, o hasta simples chistes, ¿no? Lo que sea. Pero entonces sí pueden hacer preguntas. O sea, por ejemplo, yo estoy programando algo y tengo una duda, puedo ir al grupo y preguntar. Sí, claro. ¿Quién sabe? Ajá. Sí, y sí han preguntado muchas veces y tratamos de responder pues lo que sabemos. Hay cosas que no sabemos, pero le investigamos. Entonces sí, ahí tratamos pues de ayudarnos en lo que sea, unos a otros. ¿Y el podcast, el objetivo primario, entonces cuál es? El podcast ese es más como compartir tecnologías. Ahorita lo que estamos haciendo es de que tratamos de probar alguna nueva tecnología en cada episodio y por lo general en lo que uno está programando, y hay veces en las que tienes que concentrarte, ¿no? Pues los otros dos platican sobre cosas relacionadas a tecnología, noticias de la semana, y etcétera, etcétera. Digo, pues al final del día son otras herramientas, ¿verdad? Como dices, buscarle cómo mantenerte actualizado, y si en el podcast están tocando eso, pues se me hace una herramienta muy padre para que los chavos estén viendo, se divierten un ratito, se informan un poco sobre las noticias, como dices, y de pronto ahí mismo están viendo el software, más que nada lo que están probando ahí, ¿verdad? Sí. Okay. Pues yo creo que es un buen elemento. Les vamos a dejar el link del podcast y también del grupo de Facebook pues en la parte de la descripción para que lo visiten cuando gusten. En cuanto a lenguajes de programación, Raúl, ¿cuáles crees que son los que ahorita son los cruciales? Porque digo, justamente con la evolución que ha tenido la programación, hay lenguajes que son bien fugaces. De pronto llegan y está el pico y se van. Yo, por ejemplo, cuando empecé a integrarme a lo que eran páginas dinámicas, bases de datos y todo eso, PHP estaba en su pleno auge. Ahorita sí se usa, pero ya va más de bajada. Bueno, mi perspectiva, ¿verdad? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuáles son los lenguajes más usados hoy? Pues ahorita JavaScript, ese pues se usa en todos lados. TypeScript, que es como algo más arriba de JavaScript, porque arregla muchas cosas que JavaScript no tiene, porque fue un lenguaje que lo hicieron muy rápido. Entonces, si no está tan bien pensado como por ejemplo otros lenguajes como C o así. Entonces TypeScript es lo que se está viendo mucho, esa tendencia. Pero, o sea, tienes TypeScript y eso compila y se forma JavaScript, que es básicamente como está toda la web, toda la parte del frontend. JavaScript se puede usar en el backend, y otros lenguajes, pues he escuchado mucho el que se llama Go. Ese creo que lo hizo Google. Python también, ese sobre todo para cosas técnicas, para cosas de inteligencia artificial. También, por ejemplo, el C#, ese también se usa mucho. Y, por ejemplo, si quieres programar videojuegos o así, el C++, ese también es muy bueno para eso. Y entonces sí, PHP ya se está yendo, ¿va? Este es un hecho que está... Sí. Aunque hay muchas cosas todavía que están en PHP, ya no se ve tanto que lo adopten para crear nuevos proyectos, nuevas tecnologías. Más bien se están yendo por otros lados. Pero sí, PHP como que ya se está quedando un poquito atrás. De las tendencias tecnológicas que están saliendo en los últimos años, Raúl, ¿cuáles son las que más te emocionan? Pues hay dos, principalmente lo que es la computación cuántica. Yo creo que esa va a revolucionar prácticamente todo nuestro medio ambiente y todo. Y la inteligencia artificial, pues que esa ya estamos viendo cómo ha revolucionado, cómo ha evolucionado en tan poco tiempo y qué alcances ha tenido en este mundo. Entonces esas dos tecnologías o tendencias se me hacen así algo que me gusta mucho. Y el potencial que tienen juntos, porque un chip cuántico, imagínate el potencial que le va a dar a la inteligencia artificial. Sí, estaría genial saber que
qué podremos llegar a hacer con esas dos tecnologías y que cómo va a cambiar nuestro mundo cuando ya se haya desarrollado todo esto. Un chip cuántico, pues para que sepan más o menos, pues no tiene solo ceros y unos, sino tiene diferentes estados, entonces pues se puede hacer un chorro de procesamientos paralelos. A ver, tú platícanos tu entendimiento que es un chip cuántico, a lo mejor está más suave. Sí, pues yo algo que escuché muy padre es de que, por ejemplo, una computadora normal funcionaría como si un ratón estuviera en un laberinto. Entonces, una computadora normal lo que va a hacer es buscar camino 1, camino 2, así todos los caminos uno por uno. Y lo que es la computación cuántica, ese va a buscar todos los caminos al mismo tiempo y va a elegir el camino más eficiente. Déjenos ahí en los comentarios si ustedes saben una descripción más acertada sobre chip cuántico, pero pues esa es nuestra percepción. Y obviamente pues lo que le va a dar es mucho más poder al poder de procesamiento justamente, y con eso pues imagínense, la inteligencia artificial va a tener un mundo de posibilidades. Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que va a cambiar el mundo o cómo crees que la programación va a influenciar el cambio del mundo? Pues yo creo que ya lo ha hecho, porque ya hay muchas cosas que ya necesita, bueno, que ya ha influenciado mucho la programación. Por ejemplo, mi compañero Efren decía que prácticamente un ingeniero de software puede desarrollarse en cualquier ámbito, ¿no? Porque cualquier, ya sea una empresa, no sé, que haga alimentos o lo que sea, pues necesita algún departamento de IT y ahí puedes encontrar soluciones para programadores. Entonces, yo creo que ahorita ya lo ha cambiado mucho el mundo. Y en el futuro, pues, yo creo que quién sabe cómo vaya a cambiar con todo lo que es la inteligencia artificial y eso. Porque tengo entendido que ya uno no se va a tener que meter tanto a cómo funcionan los lenguajes, y todo eso, porque la inteligencia artificial, pues, los va a programar las cosas. Pero pues sí, uno todavía tiene que entender como conceptos básicos, como iteraciones, variables, algoritmos de diseño y cosas así para asegurarte que lo que cree la inteligencia artificial pues no sea una basura, ¿no? Sino que esté bien estructurado y que tú lo puedas evaluar y decir, pues sí está bien hecho. Entonces, a lo mejor pudiéramos pensar que tal vez el futuro sería que nos vamos a ir por la parte más creativa, ¿no? Las ideas van a venir de nosotros y ya, pues, ella se va a encargar. ¿Qué consejo le darías a Raúl chiquito, que quería ser artista y que quería ser futbolista? Pues que no se desesperara, así que eventualmente las cosas van a llegar a su tiempo. Porque muchas veces cuando estábamos jóvenes nos entra la desesperación, ¿no? De que, no sé, ya conseguir un trabajo o lo que sea. Entonces, que pues disfrutar la vida a esa edad, sí prepararte para el futuro, pero pues disfrutar más la vida a esa edad, estar más relajadillo. Y pues sí, yo creo que eso. Vivir el momento, ¿no? Sí, vivir el momento. ¿Y qué consejo entonces le darías a los muchachos que nos están viendo? Pues sí, eso que vivan el momento, que no le hagan tanto caso a las redes sociales, porque sí son muy, muy dañinas. Por ejemplo, los algoritmos que se utilizan, por lo general, van a ser en tendencia cosas que pues no son lo mejor, ¿no? Para uno. Y podemos ver muchas cosas falsas en las redes sociales, entonces no hay que dejar que eso nos afecte a nosotros. Que pudieran vivir el momento, ver la naturaleza, poder convivir con otras personas y pasársela bien. Pues muchísimas gracias. Digo, ya nomás de parte del podcast nos queda un pequeño reconocimiento y agradecimiento. ¡Ay, qué padre! Muchas gracias. Hombre, al contrario. Muchísimas gracias. Aquí les dejamos nuevamente las redes de Raúl, les dejamos pues el link al grupo de Facebook y les dejamos el link al podcast también para que lo vayan a ver. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.